Hola, bienvenidos al primer episodio de Historias en la Fogata. En esta ocasión les traigo una clásica historia de la criatura conocida como Sasquatch, Bigfoot, y en nuestro idioma, Pie Grande. Esta es la historia de El Hombre Vaca de Copalis Beach, una historia que se ha vuelto famosa entre los podcasts dedicados a esta criatura, ya que contiene distintivos elementos del comportamiento más descrito entre quienes afirman haber tenido experiencias con la criatura. Al no tener más que la locación de la historia, ya que los nombres fueron cambiados, esta historia se ha convertido en parte del folclore alrededor de esta criatura. Un folclore tan misterioso como fascinante, que puede ser rastreado a los pueblos originarios de Norteamérica, para quienes esta criatura no es ningún mito. Así que apaguen las luces, envuélvanse en sus cobijas, y si están en el campo en algún lugar del famoso Pacific Northwest, cierren bien sus puertas esta noche. El Hombre Vaca de Copalis Beach. Mi padre trabajó en la industria maderera toda su vida. Su padre era leñador y creció en el bosque y sus alrededores. Mi padre fundó su propia empresa maderera cuando tenía 18 años. Ha sido propietario y ha operado molinos desde Oregon hasta Thorn Beach en Alaska. Es un hombre inteligente y posee más de una docena de patentes para varios equipos que ha diseñado y construido a lo largo de los años. Ha empleado a decenas de personas a lo largo de los años, todas ellas pasando mucho tiempo en la naturaleza. Cuando era niño, recuerdo haber escuchado fragmentos de conversaciones entre algunos de los hombres del molino. Aunque nadie me lo diría directamente, entendí que algo había sucedido antes de que yo naciera, y que involucraba a uno de los capataces. No estaban bromeando. Estaban realmente asustados y no hablarían de eso con un niño. Cuando era joven, mi padre no me decía nada porque solía salir al bosque a cortar madera con él los fines de semana, y él no quería que tuviera miedo al bosque. Mientras hablaba con él el fin de semana pasado, le conté un par de sucesos extraños que me sucedieron más tarde en el desierto, y que eso me recordó detalles de una historia que escuché cuando era niño. Después de algunas insinuaciones, me contó la siguiente historia. A mediados de la década de 1960, mi padre era dueño de una gran fábrica de productos para techos en Aberdeen, Washington. Tenía equipos de hombres que cortarían los restos de cedros viejos caídos que quedaron después de una operación de tala. Tenía permisos para rescatar una gran cantidad de madera en las áreas costeras del condado de Grays Harbor, principalmente en el área alrededor de Copalis Beach. Varios de los hombres de sus equipos de corte vivían en Copalis Beach y sus alrededores. Su capataz, un hombre al que llamaré John, para contar la historia, era un trabajador brillante y con los pies en la tierra. Mi papá le confió miles de dólares en vehículos y equipo, así como la seguridad de sus tripulaciones. No era el tipo de hombre que se inventara historias. Un lunes por la mañana en algún momento de julio, John llegó varias horas tarde al trabajo. Esto fue muy inusual ya que siempre estaba ahí temprano, preparando las sierras y los camiones para el día. Mi papá dijo que estaba visiblemente conmocionado, y cuando le preguntó qué le pasaba, le pidió a mi papá que fueran a la oficina para que los demás no lo oyeran. Entraron y se sentaron, y John simplemente dijo, «Algo destruyó nuestra casa este fin de semana». Mi papá pensó que dijo que alguien entró a la casa y le preguntó si era alguien que conocía. John dijo, «No lo entiendes. Esta no era una persona, era no sé qué era, pero destrozó completamente la casa. La familia se quedará con mi hermano en Elma por un tiempo». Mi papá le pidió que le explicara lo que había sucedido. John dijo que cuando llegó a casa del trabajo el viernes por la noche, su hijo menor, Tim, que tenía alrededor de 4 años en ese momento, le dijo que vio a un gran hombre vaca caminando por el borde de su propiedad esa tarde. Pensaba que el niño quería decir vaquero, porque algunos de sus vecinos usaban sombreros de vaquero cuando estaban al sol. Le preguntó si el hombre llevaba un sombrero de vaquero y el niño le dijo, «No, papá. Era un hombre vaca, peludo y apestoso como las vacas». Le preguntó a su esposa si sabía de qué estaba hablando. Y ella dijo que Tim estaba jugando en el porche esa tarde cuando llegó corriendo y dijo que el hombre vaca estaba atrapado en la cerca. Estaba muy emocionado, así que ella salió a ver de qué estaba hablando. Dijo que cuando abrió la puerta fue golpeada por un olor horrible, como perros mojados y basura. Tim estaba señalando el campo frente a su casa y dijo, «¡Se soltó!
Miró hacia donde él estaba gesticulando y pudo ver la hebra superior de alambre de púas rebotando hacia arriba y hacia abajo, como si alguien acabara de tirar de él con mucha fuerza y soltarlo. No vio al hombre vaca, y no notó nada fuera de lo común excepto por el olor. Le dijo a Tim que entrara a jugar el resto del día. Se sentía incómoda y un poco asustada. Su hijo mayor, John Jr., que tenía 12 años en ese momento, estaba en casa de un amigo y caminó a casa poco tiempo después de que Tim vio a su hombre vaca. Les dijo que alguien lo había seguido a casa, caminando por el bosque del lado derecho de la carretera. Nunca vio qué era, pues nunca salió del bosque, pero dijo que tenía que ser un hombre realmente grande. Oía crujir palos grandes y los pasos eran muy pesados. Una vez que llegó al camino de entrada de su casa, cerca de donde su hermano tuvo su avistamiento, los pasos se detuvieron y John Jr. nunca vio nada. Estaba bastante conmocionado por el evento y quería que su papá fuera al bosque y lo verificara con él. Más tarde esa noche, John tomó su rifle y llevó a su hijo mayor al campo a echar un vistazo. Primero caminaron hacia el área donde supuestamente el hombre vaca estaba atrapado en la cerca, y caminaron por la línea de la cerca en busca de algún rastro. Se encontraron con un gran mechón de cabello largo, castaño rojizo, enredado en la línea superior del alambre de púas. Trató de quitarlo, pero estaba realmente enredado, por lo que sacó su cuchillo y lo cortó. Dijo que el cabello tenía más de un pie de largo, muy áspero y fibroso. Parecía haber un poco de carne enmarañada en una púa, y el cable superior se soltó de uno de los postes. Lo que sea que estaba colgado en la cerca era muy grande. Le entregó el cabello a su hijo para que lo sostuviera. Cruzaron la cerca y caminaron hacia el bosque. Dijo que estaba buscando cualquier señal de huellas en el suelo. El pelo se veía como si fuera la crin o la cola de un caballo. El suelo era un campo de hierba sólida, y no había huellas, ni cascos, ni ningún otro rastro que se pudiera ver. El borde del bosque comenzaba a unos 10 pies de la línea de la cerca, y entraron en el pequeño sendero de caza que frecuentaban los ciervos. Era alrededor de las 8 de la noche y el bosque empezaba a oscurecer. Caminaron por una vereda y pronto comenzaron a oler el olor a basura podrida como perro mojado que su esposa les comentó. John dijo que tenía la sensación de que estaban siendo observados. El pelo de la nuca estaba erizado. Le dijo a su hijo que deberían regresar antes de que oscureciera, y el niño no discutió. Cuando comenzaron a caminar de regreso, pudieron escuchar pasos pesados a su izquierda. Se detuvieron y los pasos se detuvieron. Caminaron casi hasta el claro, y John le susurró a su hijo que corriera como el infierno a casa a la cuenta de 3. Su hijo asintió con la cabeza y John susurró: 1, 2, 3, y le dio a su hijo una empujona en la espalda para que se pusiera en marcha. Luego se dio vuelta y salió corriendo del camino en la dirección opuesta, hacia los pasos con el rifle en la mano. Fuera del camino, la maleza estaba llena de helechos y arbustos. Le costó mucho avanzar, pero a medida que se acercaba, podía escuchar cómo se alejaba de él, adentrándose más en el bosque. En ese momento, le dijo a mi papá que pensaba que era un vagabundo acampando en el bosque y que posiblemente buscaba casas para robar por la noche. John era un hombre grande y capaz de cuidarse a sí mismo en casi cualquier situación, y tenía una pistola de gran calibre, por lo que no estaba demasiado preocupado por enfrentarse a un vagabundo en el bosque. Estaba a unos pocos metros del camino en una maleza profunda cuando escuchó el movimiento detenerse justo delante de él. Se detuvo para mirar y escuchar, y creyó ver movimiento junto a un gran árbol, como si alguien estuviera tratando de esconderse ahí. Apuntó su arma y dijo: «Sal despacio y con calma, o te juro por Dios que iré ahí y te dispararé». Estuvo en silencio por un momento, y luego captó un movimiento por el rabillo del ojo, y se giró a su derecha para ver mejor. Dijo que parecía un oso enorme moviéndose a través de la maleza. Solo podía ver trozos de él a través de los densos helechos, pero se alejaba silenciosamente del árbol en 4 patas. Estaba a unos 5 metros de él. Al principio pensó que era un oso y luego de repente vio un enorme brazo peludo con una mano humana que salía de la maleza y agarraba un pequeño árbol. El árbol tenía unas 4 pulgadas de diámetro y lo agarró a una altura de 5 pies. Dijo que sucedió tan rápido que apenas lo captó, pero la cosa se levantó de la maleza sujetando el árbol. Se puso de pie sobre 2 piernas y giró la parte superior del cuerpo para mirar a John. Fue enorme. No podía creer lo voluminoso que era. Dijo que medía más de 2,5 metros
y al menos la mitad de grande en el pecho. Estaba demasiado oscuro para distinguir muchos rasgos, pero sus ojos parecían brillar de un rojo intenso, y pensó que podía ver los dientes como si estuviera doblando los labios hacia atrás. Se detuvo por un breve momento y luego se lanzó hacia adelante, empujando el árbol con tremenda fuerza. El árbol se partió con fuerza y se estrelló contra los árboles que lo rodeaban, quedando colgado de las ramas sin caer al suelo. Luego desapareció en la maleza profunda a una velocidad aterradora, sonando como una excavadora sin ruidos de motor. John se quedó ahí en estado de shock, su arma temporalmente olvidada, y luego se dio cuenta de que se dirigía hacia la casa, por el camino que había hecho con su hijo. Se dio vuelta y corrió hacia el sendero, con la esperanza de ganar terreno y cortarlo antes de que llegara al claro. Entró en el sendero y corrió tan rápido como pudo hacia el claro, mientras escuchaba a la criatura moverse a través de la maleza a su lado. Irrumpió en el claro y buscó desesperadamente a su hijo. John Jr. estaba de pie justo dentro del cercado, esperando a su papá. John le gritó que corriera hacia la casa. Luego vio que la cosa salía del bosque a unos 15 metros a su izquierda. Cruzó el claro de 10 pies y pasó por encima de la cerca en 2 zancadas, y corrió por el campo paralelo a su hijo en cuestión de segundos. John le gritó a su hijo que corriera más rápido y apuntó a la criatura. No disparó porque tenía miedo de darle a su hijo o a su casa, así que saltó la cerca y corrió tras ellos. Podía verlo inclinado hacia su hijo, y sabía que no había forma de que su hijo llegara a la puerta antes de que lo interceptara. Desesperado, apuntó el arma al suelo a su lado y disparó mientras corría, con la esperanza de asustarlo. Pero la criatura giró más bruscamente hacia su hijo y aceleró enormemente. Escuchó a su hijo gritar cuando parecieron chocar. Vio a la criatura bajar un poco el hombro y de repente John Jr. estaba en el aire. Voló unos 3 metros y luego cayó rodando al suelo. La criatura nunca se detuvo. Continuó corriendo a una velocidad asombrosa, girando de regreso al bosque. Una vez que la línea de fuego estuvo despejada, John se detuvo y disparó las 5 rondas restantes contra la criatura que se alejaba. Estaba bastante seguro de que todos los disparos fallaron. La criatura no hizo ningún sonido ni disminuyó su velocidad, y de pronto pasó la cerca y regresó al bosque. John llegó hasta su hijo, quien estaba conmocionado pero no herido físicamente. Le preguntó a su papá si era un oso. Aparentemente el pequeño John estaba tan ocupado corriendo hacia la casa que no vio a la criatura corriendo detrás de él. Dijo que era algo grande y negro que de repente chocó contra él. Sintió una enorme pata golpear su trasero y empezó a rodar por el suelo. John ayudó a su hijo a ponerse de pie y cruzaron la puerta y entraron a la casa, cerrando la puerta detrás de él. Los dos estaban sin aliento y blancos como fantasmas. Su esposa le gritaba exigiendo saber para qué eran los disparos y si estaban bien. Cuando pudo recuperar el aliento, le dijo que se asegurara de que la puerta trasera estuviera cerrada, que iba a llamar al sheriff. Fue al teléfono y empezó a marcar el número. Esto fue antes del 911. Luego se detuvo y se preguntó qué iba a decir exactamente. Colgó el teléfono dándose cuenta de lo idiota que se vería si le decía al sheriff que un monstruo los había echado del bosque. Le dijo a su esposa que era un animal grande, posiblemente un oso. No sabía cómo empezar a decirle que su hijo de 4 años tenía razón y que su hombre vaca era real y era más aterrador que cualquier cosa que pudiera imaginar. Les dijo a todos que mantuvieran las puertas cerradas y se mantuvieran alejados de las ventanas. Alrededor de las 10 de la noche, ambos niños estaban en cama, y John y su esposa se sentaron a ver las noticias. Pronto escucharon un fuerte gemido, parecido a la sirena del departamento de bomberos. Se alargaba durante mucho tiempo y luego terminaba con un sonido de ¡wup! ¡wup! Venía del bosque frente a la casa. Su esposa preguntó, ¿qué diablos es eso? John respondió con sinceridad, ¿es el hombre vaca de Tim? Luego le describió todos los detalles de lo que había sucedido y ella inmediatamente quiso llamar al alguacil. Él la persuadió de que sonarían como locos y que él mismo se encargaría de ello. Ella aceptó a regañadientes y le dijo que no quería que ninguno de los niños saliera hasta que ésto se hubiera ido. El aullido se prolongó hasta alrededor de la medianoche, cuando volvió a quedarse en silencio. John quería quedarse despierto toda la noche y vigilar la casa, pero tenía un largo día de trabajo y la conmoción del día lo había agotado. Se acostaron alrededor de la 1 de la mañana y no tuvieron más problemas esa noche. Se quedaron dormidos esa mañana y los chicos ya estaban levantados y viendo dibujos animados cuando se levantaron de la cama. Lo primero que dijo el pequeño John fue que anoche había oído al oso frotarse contra la casa. Dijo que estaba demasiado asustado para levantarse y contárselo a sus padres, y se volvió a dormir poco después. Entonces Tim dijo, «El hombre vaca habla raro». Esto detuvo a John en seco.
Le preguntó a su hijo, ¿cuándo hablaste con el hombre vaca? Tim respondió, anoche en mi habitación. John preguntó, ¿el hombre vaca estaba en tu habitación? No, papá, es demasiado grande para mi habitación. Me habló por mi ventana, Tim dijo, y volvió a las caricaturas. ¿Qué dijo el hombre vaca, Tim? Preguntó John. Habla gracioso, no sé lo que dijo. Habla así, oh, oh, ah, 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 dijo Tim, y empezó a hacer ruidos extraños como de mono. ¿El hombre vaca intentó entrar en tu ventana? Preguntó John, comenzando a sudar frío. Es demasiado grande para eso. Hizo muecas, tiene dientes de troncos Lincoln, dijo Tim con una sonrisa. John se enteró más tarde de que Tim se refería a que tenía dientes cuadrados que parecían del mismo tamaño que los bloques pequeños de un juego de troncos Lincoln. Aparentemente pasó bastante tiempo hablando y haciendo muecas fuera de la ventana del niño. Tim dijo que se acostó y se fue a dormir afuera, y pudo escucharlo roncando. John caminó hacia la habitación de su hijo menor y miró con cautela por la ventana. Ningún hombre vaca durmiendo. John les dijo a los chicos que se vistieran. Iban a visitar a su tío en Elma durante el día. Después de que su esposa e hijos se fueron, llamó a uno de los hombres de su equipo y le pidió que viniera. Lo llamaré Patrick. Era un ex patrullero estatal y mi papá dijo que lo echaron de la fuerza debido a su problema con la bebida. Era un buen trabajador y nunca se emborrachaba antes del anochecer. Así que John pensó que tendría la mayor parte del día para buscar esta cosa. Cuando llegó Patrick, John lo saludó en la puerta y le dijo, ¿te apetece cazar? Al ver que no era temporada de caza, Patrick le dijo que no cazaba furtivamente y ni siquiera quería saber si John lo hacía. John le dijo que no era un ciervo lo que él buscaba y pasó a explicar los acontecimientos de la noche anterior. Patrick realmente no le creyó, pero pudo ver que era sincero y todavía estaba alterado. John tenía su pistola y un calibre 30. Patrick tenía un 38 en su auto y John le prestó una calibre 12. Primero, rodearon la casa en busca de señales del visitante nocturno. En la parte de atrás de la casa había un grifo para la manguera del jardín, y siempre goteaba. Había un trozo de tierra desgastada y sin hierba debajo, y se había convertido en barro. En el centro del barro había una huella enorme y clara que parecía un pie humano descalzo. John dijo que tenía al menos 45 centímetros de largo y era muy ancha. Estaba tan clara que tuvo la sensación de que la habían dejado ahí a propósito. No encontraron otras huellas en la casa, y en lugares del campo y bosque donde se podía hacer un rastro, la criatura parecía evitarlas. A un costado de la pista, en el barro, había 4 líneas rectas de unos 20 centímetros de largo. Dijo que parecía que alguien se había pasado los dedos por el barro. Cuando rodearon el costado de la casa y llegaron a la ventana de Tim, se llevaron una sorpresa. Por encima de la ventana, a unos 2 metros de altura, había 4 marcas de barro, y en la ventana misma había docenas de grandes huellas dactilares embarradas. El vidrio no estaba agrietado ni roto, solo estaba manchado de barro. Para entonces, Patrick se estaba convenciendo rápidamente de que algo extraño había sucedido la noche anterior. Antes de salir al bosque, John quería alimentar a los cerdos. Tenían 2 de ellos aparentemente bastante jóvenes que pesaban alrededor de unas 40 libras cada uno. El corral de cerdos estaba a unos 100 metros de la casa, detrás de un viejo granero. A medida que se acercaban, John se preocupó porque no podía oírlos hacer ningún ruido. Por lo general, chillaban como locos cuando sabían que la comida estaba cerca. Pero esta mañana estaban completamente en silencio. Doblaron la esquina y el corral estaba vacío, sin señales de daño o lucha. Los cerdos simplemente se habían ido. Registraron el granero, pero no encontraron nada fuera de lugar, por lo que decidieron ir al bosque e intentar matar a esta cosa. Entraron por el mismo camino que John y su hijo habían usado el día anterior. John le mostró a Patrick el alambre roto y le habló de nuevo sobre el cabello. Era una brillante mañana de verano, y John se sorprendió por la diferencia con la noche anterior. La noche anterior había sido tranquila y silenciosa. Ahora el bosque estaba lleno de pájaros y pequeños animales. Le mostró a Patrick el árbol roto, y siguieron el rastro de la criatura y encontraron varios árboles más y grandes ramas retorcidas y rotas. Siguieron el rastro de los ciervos más adentro del bosque y no encontraron nada inusual. Al mediodía, ambos estaban hambrientos, así que regresaron a casa para almorzar. Pasaron el resto del día hurgando, pero no vieron nada fuera de lo común. Justo antes del anochecer, su esposa e hijos llegaron.
Patrick y él estaban sentados en el porche con las armas, mirando al bosque. Su esposa preguntó si habían visto algo. John le contó sobre la huella y el barro en la ventana. Patrick había sacado una botella de alcohol de su coche y estaba camino a ponerse borracho. John decidió que no quería un borracho asustado con una pistola alrededor de su familia, por lo que sugirió que Patrick podría irse a casa. De todos modos no iba a pasar nada. Patrick estuvo de acuerdo y se marchó. Y John siguió mirando el bosque. Su esposa sacó un plato de comida y una linterna. Le dijo que se quedaría ahí afuera y vigilaría la casa durante la noche. Antes de que se durmieran, fue a su habitación y con la ayuda de su esposa empujó la cama lo más lejos posible de las ventanas. Estuvieron de acuerdo en que su esposa e hijos dormirían todos en esa cama por la noche y él vigilaría la casa. Ella había crecido cazando y sabía manejar un arma tan bien como él, así que insistió en mantener la escopeta en la habitación con ellos. Él estuvo de acuerdo después de hacerle prometer que le pediría un nombre antes de dispararle a cualquier cosa. Si responde John, por favor no dispares. Había luna llena esa noche, y John podía ver a través del campo y en la oscuridad del bosque. El aire de la noche se llenó con un sonido de miles de grillos, y el estanque detrás de la casa estaba lleno de ranas croando. A medida que la luna se elevaba, las malas hierbas en el campo comenzaron a proyectar sombras siniestras. Y al poco tiempo John vio grandes criaturas peludas acercándose sigilosamente a él en cada una de ellas. Se puso de pie y encendió un cigarrillo, tratando de deshacerse del miedo y concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Mientras fumaba se acercó al final del porche y se quedó mirando el granero a oscuras. Había algo diferente, pero no podía describirlo. El frente del granero que daba a la casa estaba abierto, y la luz de la luna lo golpeaba desde el costado, proyectando al interior unas sombras profundas. Se quedó mirando la abertura negra mientras terminaba de fumar, pensando en los cerdos desaparecidos. Entonces se dio cuenta de lo que estaba mal. Todos los grillos y las ranas se habían quedado en silencio. Estaba tan silencioso como el interior de un mausoleo por la noche. Podía oír el diminuto zumbido agudo de su propio sistema nervioso. Cuando se dio vuelta para caminar de regreso a su silla, creyó ver movimiento en el granero. Miró intensamente la abertura y no pudo distinguir nada. Luego giró un poco la cabeza hacia un lado y vio lo que parecían dos ojos flotando a unos 2,5 metros del suelo. No podía verlos si los miraba directamente, pero cuando fijó un poco los ojos se aclararon. Eran de un intenso color rojo carbón, casi invisibles en la oscuridad. Cada pocos segundos desaparecían cuando la criatura parpadeaba. El corazón le empezó a latir con fuerza en el pecho y esperó a que saliera del granero y se acercara a la casa. Retrocedió lentamente hasta su silla sin apartar la mirada y tomó su rifle. Regresó al final del porche y miró y esperó. Se quedó mirando los ojos rojos parpadeantes durante lo que parecieron horas. Y luego los ojos parpadearon y nunca regresaron. Observó con atención, pero no pudo ver ningún movimiento. Pensó por un momento, luego agarró la linterna y apuntó al granero. La linterna era demasiado pequeña para penetrar la oscuridad del granero desde la distancia. Tenía que acercarse. No estaba muy interesado en dejar la relativa seguridad del porche y enfrentarse a un monstruo de ojos brillantes en su granero. Pero estaba condenado si iba a vivir con miedo en su propia casa. Dejó el porche y comenzó a caminar lentamente hacia el granero, tomándose su tiempo, reuniendo valor. Se acercó y todavía no podía ver ningún movimiento. Se había adentrado más en la oscuridad. Se detuvo a unos 20 pies de la entrada y su linterna ahora penetraba en la penumbra del granero. Movió el débil haz de luz sobre el contenido del granero. Un tractor viejo y una camioneta. Cajas y cubetas viejas. Demasiados lugares para que algo se esconda, incluso algo grande. Se acercó cautelosamente, pero ahora iluminando con la linterna el cañón de su rifle. Se detuvo en la entrada y movió la luz por todas partes, buscando en las esquinas y debajo de los vehículos. Entró en el granero, con todos los sentidos esforzándose por escuchar cualquier sonido o movimiento. Caminó alrededor de la camioneta, con miedo de que un brazo enorme y peludo lo alcanzara y lo agarrara en cualquier momento. Se abrió camino hacia la parte trasera del granero sin ver nada y lentamente se dio vuelta para irse.
Se sintió aliviado por no haberlo encontrado en el oscuro granero y asustado y algo confundido pensando dónde podría haber ido. Mientras salía, miró las amplias escaleras que subían al pajar y se quedó helado. Sabía con total certeza que había subido esas escaleras y estaba esperando a que saliera debajo del pajar para saltar sobre él. No podía moverse. Estaba congelado del miedo. Juró que podía oír las tablas crujiendo suavemente sobre él cuando un enorme peso se acercó sigilosamente al borde. Estaba de pie con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos, incapaz de moverse o actuar. De repente, se oyó la explosión de una escopeta desde la casa, seguida de los gritos de su esposa. Su parálisis se rompió y salió disparado del granero hacia la casa, olvidándose por completo de lo que pudo haber estado en el pajar. Mientras corría a la casa, escuchó un rugido inhumano proveniente del bosque detrás de la casa. Sonaba enojado y dolorido. Gritó de nuevo y oyó que las ramas se rompían mientras surcaba el bosque, afortunadamente alejándose de la casa. Llegó a la casa y casi derrumba la puerta principal en su prisa por entrar. Corrió por el pasillo hasta su habitación y encontró a su familia acurrucada en la cama, sollozando. Una de las ventanas estalló y su esposa todavía apuntaba con la escopeta. Cuando irrumpió en la habitación, ella giró el arma en su dirección, gritó y él cayó al suelo. Esperó la explosión, pero no llegó. Lentamente se puso de pie y ella había bajado el arma y se fue a la cama. Le preguntó qué había pasado, pero ella estaba demasiado conmocionada para responder en ese momento. Tim comenzó a llorar. ¿Por qué le disparaste al hombre vaca, mami? ¿Por qué? John Jr. tenía la cara enterrada en su hombro llorando. Después de que se calmaron un poco, les dijo que se levantaran y lo siguieran. Los condujo a la sala de estar, luego salió por la puerta principal abierta y miró cuidadosamente a su alrededor. No veía señales de ello. Todo estaba en silencio de nuevo. Les dijo que salieran y subieran al auto. Salieron corriendo en pijama y subieron al coche, y se los llevó a casa de su hermano en Elma. En el camino hacia ahí se habían calmado lo suficiente para contarle lo sucedido. Dijo que un par de horas después de que se fueron a la cama, finalmente se quedó dormida. Tim la despertó hablando con alguien, y un extraño sonido chirriante. Tim no estaba en cama. Estaba de pie frente a una de las ventanas. La luz de la luna brillaba a través de ambas ventanas, iluminando bastante bien la habitación. Pero había una gran sombra, como un árbol que oscurecía la ventana frente a Tim. Sabía que no había árboles lo suficientemente cerca como para proyectar una sombra. Le dijo que se alejara de la ventana. «Mami, escucha. El hombre vaca puede sonar como un pájaro», Tim dijo señalando emocionado a la figura oscura frente a la ventana. «Timmy, apártate de la ventana», dijo tratando de mantener la voz tranquila. Inmediatamente después de que ella habló, los ruidos del exterior cambiaron. Pasaron de un suave chirrido a un extraño balbuceo, casi como un habla humana con un ocasional resoplido de cerdo. En ese momento, el pequeño John se despertó y dijo, «¿Qué es eso?», bastante fuerte. Esto pareció incitar a la criatura y golpeó el costado de la casa con sus puños lo suficientemente fuerte como para que las paredes temblaran. Ante esto, el pequeño John gritó y Tim gritó, «¡Silencio! ¡Lo vas a asustar!». Le gritó a Tim que volviera a alejarse de la ventana. Levantó la mano sobre la cabecera y agarró la escopeta. Salió de la cama y se dirigió hacia Tim. La criatura se inclinó y la miró directamente por la ventana. Ella gritó y levantó la escopeta temiendo disparar porque su hijo estaba muy cerca. Comenzó a acercarse para agarrar a Tim y hubo una explosión de cristales rotos. Un brazo gigantesco y peludo se extendió por la ventana hacia su hijo. Gritó de nuevo y disparó sobre la cabeza de Tim. Voló el resto de la ventana y le dio a la criatura con perdigones. La criatura se lanzó hacia atrás y desapareció en la oscuridad. Unos segundos después lo escuchó gritar en el bosque. «Estaba tratando de atrapar a Tim. Estaba tratando de agarrar a mi bebé». Ella comenzó a llorar de nuevo y él la consoló lo mejor que pudo mientras conducía. Se quedaron el resto de esa noche y la noche siguiente con la familia de su hermano. Se lo contó a su hermano, pero pudo ver que realmente no le creía. Estuvo de acuerdo en volver a casa de John con él el lunes por la mañana, temprano antes del trabajo. Había dejado la puerta principal abierta en su prisa por irse, y él temía que animales o vándalos hubieran entrado a la casa. Cuando llegaron, la casa parecía como si un tornado hubiera atravesado. El sofá estaba boca abajo. Tenían un televisor de consola grande y pesado, y aparentemente fue arrojado al otro lado de la habitación. La cocina estaba destrozada.
el refrigerador tirado y comida por todas partes. Las puertas de las 2 habitaciones de los niños estaban cerradas y las habitaciones estaban intactas, al igual que el baño. El dormitorio principal estaba destrozado, las almohadas destrozadas y las plumas por todas partes, la cómoda tirada y el gran espejo hecho pedazos. El hermano de John miró a su alrededor con asombro y dijo: «Será mejor que llames a la policía». John lo miró y dijo: «¿Y decirles qué? ¿Pie Grande destruyó mi casa?». Esta vez salieron y cerraron la puerta principal, y se dirigieron al molino de mi papá en Aberdeen. El hermano de John esperó en el auto mientras John entraba y le decía esto a mi papá. Cuando terminó, mi papá dijo: «Bueno, vamos a echarle un vistazo». Regresaron a la casa y John le mostró a mi papá el daño. Sacó el mechón de pelo del bolsillo de su camisa y dejó que mi papá lo mirara. Mientras caminaban por la casa inspeccionando los daños, mi papá señaló grietas en el techo donde aparentemente se había levantado y golpeado su cabeza. John le dijo a mi papá que ya no podrían vivir ahí. Incluso si la criatura se hubiera ido, siempre tendrían miedo. Su seguro de vivienda no cubriría los daños. El ajustador afirmó que John debió haberlo hecho en un estado de rabia ebrio. Mi papá les ayudó a encontrar una casa en Aberdeen y le dio un préstamo para muebles nuevos y otras cosas. La casa finalmente fue arreglada y vendida, y mi papá nunca escuchó sobre otro problema ahí. Algunas observaciones sobre esta historia. Mi papá perdió el contacto con John y su familia a mediados de los 80. Se mudaron fuera del estado y mi papá no ha tenido noticias de ellos desde entonces. Su hermano murió casi al mismo tiempo. ¿Por qué no llamaron a la policía? John tenía mucho orgullo y mucho sentido común. Sabía que no podía explicar lógicamente lo que había sucedido a las autoridades, y no quería que la historia saliera a la luz, y lo trataran de loco. Le pregunté a mi papá si guardaron el cabello. Dijo que John nunca volvió a mencionarlo y mi papá nunca le preguntó al respecto. Le pregunté a mi papá si vio la huella y las huellas dactilares embarradas. Dijo que sí. Dijo que parecía como si un hombre descalzo gigante hubiera pisado con mucho cuidado en el centro del barro. No es un rastreador, pero dijo que era la impresión más clara que jamás había visto. Le pregunté a mi papá si los vecinos habían escuchado algo de esto. Dijo que si lo hacían, ninguno de ellos volvió a mencionarlo. También le pregunté si pensaba que era posible que John lo hubiera inventado todo, que había destrozado su casa en una borrachera y se inventó esta elaborada historia para ocultarlo. Mi papá dijo que John y su familia estaban aterrorizados, ni siquiera querían volver a buscar su ropa. Si era solo una historia elaborada, ¿qué podían ganar? Para beneficiarse de la historia, de alguna manera deben compartirla con la gente. Mi papá y otras personas mencionadas en la historia son los únicos que lo escucharon, hasta ahora, por supuesto. También dijo que lo que fuera que destrozó esa casa no era un hombre. El televisor tenía que pesar cerca de unos 90 kilos, y obviamente fue arrojado al otro lado de la habitación con mucha fuerza. Dijo que incluso después de 2 días todavía había un olor a animal salvaje en la casa. Le pregunté si pensaba que podría haber 2 criaturas involucradas, considerando el incidente del granero. Dijo que le hizo a John la misma pregunta, y dijo que John sintió que solo había una, que lo atrajo al granero y luego se escabulló por la puerta lateral para ir a la casa. Lo que creyó oír en el pajar fue su imaginación o algún animal común como un mapache. Por alguna razón esta criatura parecía enfocada en su hijo de 4 años. Su hijo fue el único que nunca mostró miedo. Parecía pensar en él como su amigo. Y, aunque nunca se determinó el sexo del animal, se le denominó macho debido al comportamiento de acecho depredador. Eso y la notoria falta de senos. O quizás no estaba tan bien dotado como la criatura de la película de Patterson. De todos modos, su comportamiento casi parece indicativo de una madre que ha perdido a su pequeño y está buscando un reemplazo. Le pregunté en broma a mi papá si el pequeño Timmy era un niño particularmente peludo. Tal vez sufría de esa rara condición que causa un crecimiento incontrolable de vello en todo el cuerpo. Dijo que Timmy era un niño pequeño normal, con cabello castaño normal en su cabeza. No pregunté si Timmy apestaba regularmente a basura podrida y perros mojados, pues no parecía adecuado para la conversación. Me contó otros posibles encuentros de Bigfoot que él y sus equipos tuvieron en los bosques alrededor de Grace Harbor. Ninguno de ellos tan emocionante como la historia del hombre vaca. Así que al final me quedé sin pistas a seguir, sin nuevas pruebas de nada, pero salí con una muy buena historia. Esto fue El hombre vaca de Coppalis Beach, de S.T. Baker. Muchas gracias por escuchar esta historia.
Y si quieres escuchar tu historia en este canal, mándala al correo en la descripción. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Nos vemos en el próximo episodio con más historias en la fogata.